Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Bueno, a ver, este vídeo de hoy lo estoy haciendo para, bueno, para compartir em, toda un... O sea, a ver, todo empezó con que el otro día estaba viendo una película en Netflix, la película de Coco Chanel, que está en Netflix. Y entonces, mientras veía la película, analizaba, ¿no? Me puse a analizar todo lo que estaba viendo ahí. Y, y al terminar de verla, pues seguí con mi análisis, con mi reflexión. Al día siguiente, pues cuando me levanté, pues fue como que me vino toda una información, o sea, me traje toda una información acerca de lo que había visto en la película, acerca de lo que había analizado. Y hay una mariposa, qué bonita. Estaba volando por aquí. Bueno, pues entonces, eh, como que, porque muchas veces he comentado, no sé si lo he comentado en publicaciones o en vídeos, de esto de las polaridades, ¿no? De la polaridad del feminismo, la polaridad del machismo, bueno, de todo el tipo de polaridades, pero en estas concretamente, ¿no? Feminismo, machismo. Y entonces fue como que la información que me llegó fue el origen de porque, a ver, no el origen en principio, sino parte de donde viene todo esto, ¿no? De estas polaridades, ¿no? Cómo se fueron fraguando, cómo se fueron formando estas polaridades y por qué ahora está esta polaridad del feminismo, ¿no? Porque cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? No me refiero al origen así del principio porque hay más, pero más o menos desde hace unos siglos, un par de siglos atrás, es más o menos de lo que de donde me vino la información, ¿no? De hace unos siglos, de cómo se fue esto, porque viene de más atrás, pero como que me llegó la información de los últimos siglos para llegar a esto, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, me puse a investigar porque, claro, me empezaron a encajar las piezas, a todo ahí, a encajar todo, y entonces me puse a investigar, ¿no? A investigar. Bueno, pues llegué al tema de la ingeniería social. Pues la ingeniería social, según he visto en algún libro, pues la consideran como o sea, el autor de algún libro pues ha dicho que es algo neutral, porque la ingeniería social en sí misma no es ni buena ni mala, según dice. Por mi parte, según mi opinión, o sea, es una opinión propia esta, no es tan neutra como, como comenta, ¿no? Este autor, porque eh, la ingeniería social es una forma de es una manipulación. Entonces, comenta que es neutral porque se puede utilizar tanto para lo malo como para lo bueno, pero bueno, no deja de ser una manipulación. Ponerla como que es algo neutro, pues tan así inofensivo, pues no sé si es lo correcto. Pero bueno, esta es una opinión personal. Bueno, pues llegué hasta ahí, ¿no? Hasta que todo pasa por un, por una manipulación del inconsciente colectivo a través de ingeniería social, ¿no? Que se ha ido trabajando desde hace siglos. Entonces, eh, porque en la película de Coco Chanel lo que observé fue que, bueno, ella fue la que introdujo el color negro como algo elegante en la vestimenta de la mujer, ¿no? Como que es algo elegante, porque anteriormente la vestimenta de las mujeres era más colorida, colores más vivos, tonos más claros, más vivos, florales o lo que sea, ¿no? Colores. No, o sea, el negro se usaba solamente para el luto y para el servicio doméstico, o sea, el negro para como elegancia, nada. Entonces ella fue la que lo introdujo como algo elegante, porque bueno, su historia, eh, lo que observé es que ella se podría decir que fue utilizada por este sistema que estaba
haciendo este uso de la ingeniería social, fue utilizada porque ella fue abandonada en un orfanato, su madre murió cuando era pequeña, su hermana y ella fueron abandonadas en un orfanato por su padre. Ya la familia no era muy estable porque su padre, por lo visto, pasaba las noches fuera bebiendo, entonces ya ahí había unos traumas de fondo, ¿no? Entonces ella llevó todo eso a la moda, esos traumas infantiles. Entonces fue utilizada, ¿no? Como fue una especie así como de fue utilizada como para que su diseño, para que su moda fuera como la musa de la liberación y el empoderamiento femenino, vale, por así decirlo, ¿no? Que falsa liberación y falso empoderamiento. Entonces ella introdujo en sus diseños, por un lado, pues quitó el corsé a la mujer, que eso sí, pues eso está bien, desencorsetar a la mujer, pues bien, pero por otro lado introdujo lo que es el traje de chaqueta, masculinizó la moda en la mujer, introdujo el color negro que la endurece y el estilo masculino que la masculiniza. Bueno, pues comentaba que esto, que fue utilizada, su moda, su diseño fue utilizado por esta ingeniería social porque eso era lo que se buscaba, continuar rompiendo la energía femenina. A ver, todos tenemos energía femenina y energía masculina. En las mujeres predomina la energía femenina, pero también tenemos energía masculina. En los hombres predomina la energía masculina, pero también tienen su energía femenina. O sea, la energía femenina y masculina, independientemente del género, de la identidad sexual, de lo que cada uno se llame, están en la biología humana. Energía femenina y masculina. Es biología humana, es parte de la estructura biológica de nuestro cuerpo humano. En toda esta información, lo que me llegó es que estas energías son como la brújula en nuestro cuerpo humano, o sea, en nuestra biología cumplen la función de brújula. O sea, es como que nos mantienen en ese equilibrio, en esa armonía de dirección, hacen de brújula. Entonces, cuando esto se rompe, cuando este equilibrio, esta armonía se rompe, se polariza en una energía, se polariza en otra, se rompe el equilibrio, la armonía, pues, ¿qué pasa? Se pierde el norte, se pierde la brújula, se pierde la dirección, se pierde hacia dónde se dirige el ser humano. Entonces, esta fue la revelación, ¿no?, que me llegó de qué significan estas energías, aparte de sus cualidades, sus características, qué significa nuestra biología, ¿no?, la brújula. Y esto esto de Coco Chanel pues fue a principios del siglo XX, pero esto viene, la información que fui rescatando pues de los últimos siglos, no me fui más atrás. Entonces, más atrás, ¿qué ocurrió? Pues la energía masculina, el hombre, pues estaba más conectado hace unos siglos atrás al cuidado de la tierra, o sea, al trabajo en la tierra, al cuidado de la tierra, de la familia. Su vestimenta era más como más ornamental, como más rústica, como más de los colores de la naturaleza. Porque todo esto, a ver, viéndolo desde la perspectiva lo estoy diciendo desde esto, por ejemplo, desde la moda, por el tema de Coco Chanel y de la vestimenta y cómo influye,
hay un montón de aspectos en esto de la ingeniería social, pero los que voy a más o menos a desarrollar son el tema de la vestimenta, de los colores, cómo influyen, porque claro, los colores influyen en nuestras emociones, la vestimenta influye en nuestras emociones. Entonces, unos siglos anterior a la revolución industrial, pues el hombre estaba más conectado a todo esto, ¿no? A la naturaleza, a lo natural, en su vestimenta, en sus colores, y ese equilibrio se rompió, o sea, para romper esa energía masculina, porque esto no se hizo de un día para otro, esto lleva siglos quebrándose, golpeando, dándole golpes y golpes a estas energías para romper este equilibrio en el ser humano. No es que se hace de golpe, o sea, se va poco a poco con los siglos, pues fraguando. Entonces, ¿qué fue lo primero? Pues cuando llegó la revolución industrial, pues al hombre se lo endureció más, tengo apuntes por aquí, a ver que voy a buscar los apuntes para... Vale, porque antiguamente pues el hombre era más artesano, ¿no? Entonces se lo llevó al automatismo en el tema del trabajo. Cuando llegó la industrialización, cuando llegó la revolución industrial, al hombre se lo empezó a meter en fábricas, en oficinas, para volverlo menos autónomo, o sea, se le quitó su autonomía. Dependía de un salario, tenía un horario fijo, o sea, dejó esa autonomía que tenía cuando se dedicaba a trabajar en la tierra, en los cultivos, era el proveedor de su familia de esa forma. Y entonces con la industrialización pues se lo llevó a la fábrica, por ejemplo. Entonces esa energía protectora, que es la energía masculina, pues se fue polarizando hacia el automatismo en el trabajo, hacia la sumisión jerárquica, y entonces se convirtió en un engranaje, y para así ir perdiendo ese contacto con su propósito individual, para pasar a servir a una estructura más grande, ¿no? La estructura industrial, o sea, para pasar a servir a ese sistema que se estaba creando, industrial. Esto por parte del hombre. Al introducirle en lo que era el trabajo industrial, pues comenzaron los uniformes, o sea, empezaron los uniformes, los colores oscuros, rígidos, todo uniformado. Entonces, pues ya ya se empieza a romper la individualidad con el uniforme. Entonces se pierden esos colores naturales que utilizaba antes para convertirse, para empezar con esos colores oscuros, rígidos. Entonces la energía masculina comenzaba a polarizarse más, o sea, se desconectaba más de lo sentimental, o sea, de sus sentimientos, para desconectar la energía masculina de los sentimientos. Se volvía cada vez más rígida. A ver, después también lo que se utilizó también fue la educación, por ejemplo en los colegios, para terminar de romper, no para terminar, porque esto era una cosa de tiempo, pero para seguir rompiendo esa energía masculina, pues se comenzó desde niño en los colegios, en la educación,
que el sistema educativo pues estaba creado, estaba diseñado para crear obreros obedientes, para crear soldados, porque después viene desarrollaré el tema de las guerras mundiales y todo esto, pues para transformar esa energía masculina en una obediencia ciega, o sea, que fuera obediente ante las jerarquías, sin discernimiento, sin criterio propio. O sea, que se fue llevando a la energía masculina a que fuera solamente una energía con capacidad simplemente de producción, desconectado de todo lo demás que implica la energía masculina. O sea, se fue distorsionando lo que es la energía masculina en el hombre. Y entonces, por otra parte también, anteriormente fue lo que esto del, por ejemplo, que también lo que ocurrió, porque claro, no solamente era la energía masculina, se atacaban a las dos por los golpes eran hacia una y hacia la otra. Por ejemplo, el tema de la Inquisición con las mujeres, con la energía femenina, es ahí. Entonces, la Inquisición fue un golpe que aterrorizó a la sociedad, desequilibrando ahí, rompiendo la energía receptiva e intuitiva femenina. Por ejemplo, el tema de la casa de brujas, pues no era solamente una persecución religiosa, esto más bien quizás era una excusa. El fin era destruir esa energía femenina, ese conocimiento ancestral femenino, de sanación, de ciclos naturales, de intuición. O sea, al quemar a la savia, se instaló un miedo inconsciente en la mujer a ser poderosa, a ser diferente, a su sabiduría, a su intuición, a su conocimiento de lo que eran, de la naturaleza, de las plantas, de todo lo sanador. Porque en la familia el hombre representa, o sea, la energía masculina armónica, pues en el hombre pues representa la protección del hogar, el proveedor, y la energía de la mujer pues es la sanadora, la que nutre el hogar, la intuitiva, es la energía de la calma del hogar, de la nutrición. Y la energía masculina pues es la de la protección, de la de proveer en el hogar, la de dar esa estructura al hogar, a la familia. Pues la mujer al sentir al verse así atacada directamente, pues se refugió en la sumisión, mientras estaba endureciendo al hombre. Al hombre se lo endureció y a la mujer se la golpeó con ese miedo a mostrarse, a mostrar su sabiduría. Entonces la mujer se refugió en la sumisión de ese hombre que se estaba cada vez endureciendo más. Pues bueno, esto de la Inquisición, de las guerras mundiales, pues fueron golpes, fueron ataques a esas energías. Y así, a ver qué estoy buscando, pues, y todo esto, ¿a qué lleva? ¿A qué lleva todo esto? ¿A qué lleva todo esto? Toda esta ingeniería social. Pues si se fractura la energía femenina, la energía masculina, si se desequilibran, si se pierde esa armonía, ese equilibrio, pues ¿qué representan?
la mujer y el hombre, que representa la familia. Entonces, ¿y qué representa el futuro? Los niños. Entonces se está al fracturar esa brújula en la biología de los seres humanos, de las mujeres, de los hombres, pues al final repercute, ¿en qué repercute? En la familia. Bueno, y lo podemos ver actualmente, las familias desestructuradas y como la crisis de familia que existe. Pues esto se fue fraguando con los años, esto se fue fraguando a través de los siglos. ¿Y qué representan los niños? Pues el futuro. Entonces, si se fractura la energía en el hombre, se fractura la energía en la mujer, repercute en la familia, repercute en los niños. ¿En qué termina repercutiendo? Pues en el futuro. Entonces es lo que estamos viendo ahora, pero esto no viene de años, esto se viene fraguando poco a poco, con todos estos golpes que se han ido dando, ¿no?, a estas energías. Entonces, pues esto lo analicé desde la perspectiva de las leyes universales, de la ley de la polaridad, porque hablo esto de los polos, de las polaridades extremas, porque el feminismo es una polaridad extrema, el machismo también es, todos los extremos son polarizaciones. Entonces, y también pues actúa la ley del ritmo. Cuando la ley del ritmo y la ley de la polaridad es como que van unidas. Aquí está el centro, el medio, un extremo de un polo, un extremo de otro polo. Lo adecuado es que todo esté en armonía, en equilibrio, en el centro. Entonces, cuando una energía se va, o lo que sea, se va hacia un polo, pues actúa la ley del ritmo. La ley del ritmo lo que hace es un péndulo que va de un lado a otro. Entonces, si se sale del medio, se sale de la armonía y se va hacia un extremo, sea lo que sea, cualquier cosa, es una ley universal que funciona así, pues se tiende por la ley del ritmo, desde ese extremo donde se encuentra ese polo, eso que está polarizado, en ese punto donde está polarizado de la línea de polaridad, pues la ley del ritmo lo lleva hacia el otro extremo, hacia el punto igual que el otro extremo, pero de la otra polaridad, de la polaridad contraria. Es la ley del ritmo que va llevando de un extremo a otro. No hay equilibrio, no hay armonía. Entonces se pasó de esa, o sea, se fue quebrando la energía masculina, se fue endureciendo cada vez más, mientras se rompía también la femenina, la Inquisición, la persecución, la caza de brujas, pues se fue rompiendo la femenina y se la fue endureciendo. ¿Con qué? Con la moda, por ejemplo, y con otras muchas cuestiones, pero como vi esta película, pues estoy hablando del tema moda, vestimenta y todo esto, ¿no?, que también influyó, que son elementos, que son herramientas que se utilizan en la ingeniería social para lograr este fin. Hay muchas otras cuestiones, pero esto fue lo que me centré para analizarlo. Entonces comienza la moda esta de la mujer más, el pelo se corta, empieza porque en los años 20 por ahí pues se lleva el pelo corto en la mujer, entonces la ropa masculina, los colores negros, entonces se va masculinizando, se va endureciendo, el color negro endurece, da frialdad, da dureza. También es un color de poder, que da fuerza, que da poder. O sea, entonces, entonces se va endureciendo la energía femenina con la ayuda de la moda, los colores, los diseños y otras más cuestiones que yo no analicé. Yo solamente analicé desde el punto de vista de las modas, de la vestimenta y de la revolución industrial y todo esto, ¿no? Entonces,
pues las guerras fueron, por supuesto, también significativas para este fin, pero además, claro, al perder tantos hombres en estas guerras mundiales que hubo a principios del siglo XX, a mitad del siglo XX, pues, ¿qué ocurrió? Que hacía falta, o sea, que ese sistema que estaba actuando, pues necesitaba también que la mujer también se uniera a la revolución industrial, a la producción industrial, porque hacía falta, porque había que mantener toda esta maquinaria, todo este mecanismo que se estaba de la industrialización, había que continuar, había que mantenerlo mientras se rompía al masculino, y entonces había que introducir a la mujer. Entonces la mujer pues se introdujo en el mundo laboral, en esa industrialización a la que habían introducido primero al hombre. Primero fue al hombre, después se introdujo a la mujer. Y entonces volvemos a lo mismo que el hombre, ¿no? El uniforme, ¿no? Que quita, o sea, todo para perder esa individualidad, o sea, para perder esa individualidad, pero sentirse, o sea, perder esa conexión con sí mismo, ¿no? Entonces se introduce a la mujer también en el mundo laboral, en la industrialización, se la masculiniza, o sea, se potencia esa energía masculina en la mujer, o sea, para que se vaya polarizando en esa energía masculina, que por supuesto que tenemos, tanto unos como otros. Pues ahora, ¿qué se está haciendo? Ahora pues vale, la mujer ya está polarizada se ve en la actualidad, lo podemos ver, en esa energía masculina. Y al hombre como que se le quiere llevar hacia la polaridad de su energía femenina, que no tiene ningún sentido, o sea, en vez de volver al equilibrio, ¿no? O sea que el hombre está intentando en intentar armonizar esas energías, su energía masculina, llevarla al armónico, pues está explorando la energía femenina, ¿no? Entonces está ahí en un punto ahora mismo de no saber, porque está intentando equilibrar esas energías. Entonces de no saber, y la mujer por su parte, la polaridad está bastante todavía, no ha llegado, o sea, se está llegando, pero no ha llegado todavía a nivel masivo a buscar ese equilibrio que está buscando el hombre. El masculino, pues, bueno, el hombre está, no el masculino, sino el hombre pues está como ahora mismo con la polarización extrema de la mujer en su energía femenina, pues intentando equilibrar sus energías. Y bueno, y tendremos que llegar a que la mujer también sea consciente que ya está empezando todo este movimiento, pero bueno, lleva su tiempo, porque esto está son muchos siglos de toda esta ingeniería social para lograr esto. Entonces, puede estar comenzando también la mujer a sus energías, a equilibrarlas, pero bueno, tiempo al tiempo. Vale, entonces, ¿esto en qué ha repercutido? Pues es claro, en las familias. Esto ha repercutido en las familias, en los niños, que en esas familias desestructuradas, es que, a ver, la energía femenina es la energía de la intuición, de hacer hogar, de nutrir,
en el hogar, de calmar, de sanar, armonizar. Es la energía de las emociones, de las relaciones, de los vínculos, de la calma en el hogar, de la sanación. Entonces, la que recibe es o sea, por eso las mujeres, y me incluyo porque yo también estoy viviendo todo esto, ¿no? En la actualidad. Todas estamos viviendo esta polaridad extrema de la energía femenina, de la energía masculina en las mujeres. Todas lo estamos viviendo. Entonces, por mi parte, pues vengo años trabajando en estas energías, pero no, o sea, poco a poco, paso a paso, porque también me he visto en esa energía masculina de la acción, del trabajo, del hacer, el hacer continuamente, y ese extremo de estar siempre en la acción, que esa es la energía masculina. Y bueno, y entonces la energía femenina es la más de recibir. Por eso también a las mujeres a veces nos cuesta mucho recibir lo que sea, hasta un elogio. Nos cuesta, ay no, que decimos, ay no, nos cuesta recibir hasta lo mínimo. Y la energía femenina es la receptividad. Entonces, pues bueno, esto ha repercutido en el tema familia, en los niños, que son el futuro, los que van construyendo, los que van a construir los años siguientes. Entonces, porque claro, una familia en que el padre trabaja, la madre trabaja fuera, que los niños ¿qué pasan? A depender de las instituciones. ¿Quién los educa? Los colegios. ¿Quién educa a esos niños que están todo el día prácticamente solos? Porque los padres ambos trabajan, la madre trabaja, el padre trabaja. Después del colegio se van a hacer actividades porque todavía la jornada laboral no ha terminado, y entonces se van a hacer actividades, y cuando llegan a su casa pues los padres están cansados. Entonces esa familia, pues esto se ha ido fraguando con los siglos, no con los años, con los siglos. Nosotros los que estamos actualmente, a ver, yo con 63 años, y si tú estás mirando esto, pues tú tienes 20, 30, 40, 50, 60, la edad que tengas, pues nosotros estamos viviendo las consecuencias de todos estos siglos atrás, de cómo se ha ido esto fraguando, esta ingeniería social. Hablando del tema, por ejemplo, de la vestimenta y de los colores, de todo esto, a ver, este sistema que hay aquí, que es el que tiene que está colapsando y que tiene que caer para crear lo nuevo, pues este sistema pues nos ha puesto todo del revés. O sea, todo lo que, así como han dado vuelta ahora la pirámide nutricional, pues hay que dar vuelta a todo. Todo. Absolutamente todo hay que darle la vuelta, porque todo está puesto del revés. ¿Para qué? Para sacarnos del camino, para distraernos y sacarnos del camino, para que perdamos el rumbo. La brújula esta, que es nuestras energías femenina masculina, está ahí averiada. Después nos ponen todo del revés, pues mira, ya piérdete por ahí. Pues bueno, entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque si sabes algo, por ejemplo, puedes investigar algo sobre cromoterapia, ¿no? O sea, los colores, ¿no? La influencia que tienen los colores en las emociones. Nuestra vestimenta, los colores, toda la influencia que tienen en las emociones. Bueno, en las emociones tiene influencia prácticamente, todo, ¿no? Con lo que interactuamos. Hasta nuestra postura corporal, ¿no? Toda la corporalidad, todas las palabras que decimos, pues todo, ¿no? Todo está relacionado.
Entonces, en el tema de, por ejemplo, de la vestimenta y los colores, yo llevo años observando ya que en invierno, cuando por ejemplo, cuando los días son más cortos, que oscurece antes, que según en qué país estés, pues los días son más oscuros, más grises, porque está más nublado, porque llueve más. Hay más como oscuridad, ¿no? En el ambiente por el clima de invierno, es más frío, más, bueno, como es, ya sabemos cómo es el invierno. Pues en todas las tiendas, ¿qué colores ves? Todos colores oscuros, negros, marrones, azul marino. ¿Cómo va la gente vestida? Colores oscuros. Para toda la ropa de invierno siempre los colores oscuros. Y también he observado mucho en las ciudades, en las capitales sobre todo, en las ciudades así muy de mucho, las ciudades más ay, que no me sale la palabra, las ciudades que están más concentradas, ¿no? de gente, de coche, de edificio, de todo, pues ¿qué ves? Toda la gente vestida oscura, toda la gente se viste de oscuro, toda la gente de negro oscura. Vale, pues está al revés, esto está al revés. ¿Cómo tendrían que ser los colores en el invierno? Colores alegres, colores claros, alegres, que te den, si afuera el clima, o sea, los ciclos naturales, ¿no? Bueno, si afuera está todo así, tal, todo bajo, pues tú lo que, no sé, tienes que ponerte es algo más alegre para no estar ahí, no sé, para contrarrestar un poquito ese gris del entorno, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, en verano, en primavera-verano, pues que hay en las tiendas colores, empiezan los colores, los estampados, más colores, más flores, más tal, más cual. Vale, eso, o sea, parece que fuera acorde con la naturaleza, parece que fuera acorde, pero es al contrario, porque ¿qué hace todo ese colorido? A lo mejor esa explosión de color junto con la explosión natural, pues subir la intensidad mucho. Entonces al final es como que siempre se está subiendo la intensidad esa de estar más recogido y tal, y la intensidad de estar ahí más explosionado se suben, cuando lo que hay que hacer es apaciguar una, elevar la otra, o sea, armonizar. No se trata de polaridades ni de irse a extremos. Armonizar un poco, armonizar entre unas y otras. No, no sé, como que se utiliza un poquito todo esto, ¿no? O sea, esto cada uno que lo reflexione, son reflexiones propias, análisis propios que a mí me vienen, y cada uno lo reflexiona por su parte, por su cuenta, y decide lo que le parece. Y entiende lo que entiende, y ya está. Son análisis y reflexiones propias. Para que no es ninguna cosa, esto es así. No, yo nunca digo esto es así, nada. Cada uno sabe lo que es, esto es así para sí mismo o sí misma. Y ya, bueno, pues nada, eso era una reflexión, lo de los colores y las estaciones y todo esto. Y la ropa que se ve por ahí. Otra cosa también, a ver, con el tema de la ropa, ¿no? Que, bueno, primero porque se lo dejo para después, que también tengo unos apuntes aquí, por ejemplo, del tema de cómo ha afectado a las energías femenina y masculina lo que es la revolución industrial, bueno, la Inquisición, las guerras, la revolución industrial, todo esto, cómo ha afectado, ¿no?, a estas energías en nosotros los seres humanos. Y ahora la era de la tecnología, o sea, la revolución tecnológica que estamos viviendo, pues viene un poquito a seguir con esas fracturas, con esos golpes, ¿no?
toda esta... tengo unos apuntes aquí que vale, a ver, para comentar un poquito esto. Porque, por ejemplo, ahora voy a seguir con el tema de la tecnología, pero, por ejemplo, cómo, o sea, cómo ha afectado estos golpes a las energías masculina y femenina, por ejemplo, en un debilitamiento de la identidad, ¿no? Una crisis de sentido. Al desdibujar las energías masculina y femenina, el individuo pierde esa brújula que decía antes, ¿no? Entonces se crea una sensación de vacío, de confusión acerca del propósito, de la vida, del sentido. La humanidad entonces pierde su significado, ¿no? Se le crea confusión, ¿no? De quién es a nivel energético, ¿no? Entonces, así, ¿qué pasa? Pues se vuelve mucho más fácil de moldear, de manipular, de moldear con ideologías, con tendencias, ideologías de lo que sea, del tipo que sea, tendencias de consumo, porque pasan a buscar fuera esa identidad que perdieron dentro. O sea, esa identidad que se pierde dentro al final se termina buscando fuera. Entonces, cuando la familia pues se desestructura y la sociedad se atomiza es que se individualiza demasiado, ¿no? O sea, somos átomos sueltos ahí dispersos, no se pierde esa unión, el ser humano deja de ser un eslabón de una tradición, de un grupo humano, y se convierte en nada más que simplemente en un recurso. Esto da vulnerabilidad. Sin el apoyo de una red familiar sólida, la persona depende totalmente del sistema, del empleo, del Estado, de la tecnología. Esto repercute en la productividad sobre el vínculo. Se prioriza la capacidad de producir y consumir por encima de la capacidad de amar, de criar y crear vínculos profundos en la familia, sino que está todo en la producción, en el consumo. Entonces, la familia transmite valores, principios, y al romperse ese núcleo familiar, los niños se quedan así como sin protección ante el sistema, porque son educados mayoritariamente por instituciones, ahora con la tecnología, pantallas, lo que permite que el sistema tenga más posibilidad de instalar esas creencias, esos miedos, esos deseos que no se tienen pero se crean, esas necesidades que se van creando, sin un filtro crítico por parte de los padres que no están los dos trabajando. Entonces, una humanidad sin esas raíces va perdiendo esa memoria de esa unión familiar, de ese núcleo. Se pone menos resistencia ante todo lo que se le va imponiendo desde fuera. Entonces, si la estructura familiar está debilitada, aparecen las redes sociales, para moldear esa psique de los niños, de los jóvenes, y moldear qué es lo que sí, qué es lo que no, cómo se deben comportar, y así se refuerza esa distorsión, esos extremismos que se han producido, pues se van reforzando.
La, la digitalización, por ejemplo, permite un monitoreo constante de de todas las acciones, de las emociones. O sea, hay un control ahí con todos los datos que se obtienen, que continúa alimentando ese sistema. Entonces los seres humanos pues estamos continuamente interactuando en las redes, pues generando cantidad de datos. Entonces, bueno, pues al romperse este equilibrio, esta armonía de estas energías femenina, masculina dentro de la persona, dentro del ser humano, pues como decía antes, ¿no? Que se termina buscando fuera esa validación. Hablando de las tecnologías, pues ese like, ese comentario, esa validación externa constantemente. Entonces esto hace que las nuevas generaciones pues se incremente la inseguridad, la insatisfacción, que sean más manejables, ¿no? Porque no tienen esa seguridad, o sea, no han obtenido ni en la familia, y después esa manipulación que se recibe de lo externo pues fomenta esa inseguridad, estar comparándose todo el tiempo, o sea, esa inseguridad. Y entonces pues se continúa entregando esa soberanía personal a lo externo. Pues bueno, estas serían un poquito todas las cuestiones bueno, que estuve reflexionando. Y ahora, bueno, ahora viene un poquito porque esto no se completa si no se busca a ver qué posibilidades tenemos de salir de todo esto, ¿no? De salir de todas de estas historias, ¿no? ¿Cómo salimos de todo esto? Pues pasa por comenzar por eso se dice que, porque claro, de todo esto se ha hecho desde hace siglos, se viene perpetrando todo esto. Entonces es como tú tienes un jardín, ¿no? Con unas plantas, y de repente pues crece una, o sea, se planta una ahí. El jardín está en armónico, ¿no? Las plantas todas en armonía, y de repente cada una ocupando su espacio, y de repente se planta una que empieza con sus raíces a atravesarlo todo, ¿no? Y a enredarse por las raíces de las demás, y a enredarlo todo, y a enraizarse y a enredarlo todo. Pues ¿qué pasa? Que llega un momento que o sea, está todo tan enredado, como todo tan que cuando quieres actuar por un lado, pues te salta como otra cosa, ¿no? Porque todo esto también lleva a todas estas cuestiones de estas energías en desequilibrio, pues también lleva a deshumanizar, ¿no? A esa desconfianza que hay entre las personas, ¿no? Esa desconfianza, esa frase que se suele decir, piensa mal y acertarás, ¿no? Esa frase, pues que es como que si alguien hace algo altruista, algo bueno por otro, sin pedir nada a cambio, o sea, porque no le interesa tener nada a cambio, sino porque simplemente le nace hacer algo bien por otro, pues ya se está desconfiando, ¿no? A ver por qué se hace esto, ¿no? Siempre desconfiando, tiene que haber algo detrás, tiene que haber algún interés detrás, o sea, esa desconfianza que se ha fomentado con todo esto, pues ese individualismo, ¿no? Es el estar todos desconectados, todos separados. Desestructurada la familia, ¿no? Todos familias monoparentales, o sea, todo individualizado. Y además también esto, ¿no? O sea, la desconfianza siempre hacia el otro, ¿no?
Ya no es esa cosa de confiar por confiar, sino ya ahora todo, esa desconfianza que existe, ¿no? Pues todo esto también está relacionado con esto. Entonces, pues, por ejemplo, para revertir un poquito, no, claro, porque es difícil, o sea, luchar contra esto, o sea, no es el camino, porque está todo tan entretejido en la sociedad, está todo tan en el inconsciente colectivo, tan plasmado, tan que no se puede contrarrestar, porque es un trabajo hecho de siglos. O sea, los que estamos en la actualidad estamos viviendo cuestiones que se fueron fraguando siglos atrás. Entonces, ¿cómo lo vamos a revertir desde lo macro? Desde ir a lo macro. Pues por eso se dice que salir de esto, ¿no? Salir de todo este embrollo, pues se hace de forma individual. Por eso se dice que el camino es hacia adentro, que salir de esta matrix pues es individual. ¿Por qué? Porque cada uno que vayamos haciendo nuestro trabajo para salirnos de ahí, para equilibrar esas energías y muchas más otras cuestiones, ir saliéndonos de todo eso, pues es la forma de debilitar eso, de debilitar toda esa contraparte, salirse. Entonces, para salirse es un trabajo individual, porque intentar transmitir esto al conjunto es que está todo tan enredado que cuando quieres, por ejemplo, volver a lo natural, pues claro, están las etiquetas y el ridiculizar, ¿no? El que quiere volver a lo natural, que quiere estar en la naturaleza o lo que sea, pues que están la etiqueta y los hippies, los perroflautas, o sea, los tal, los cual. Entonces las etiquetas, el ridiculizar, cuando quieres algo, volver a lo natural, a eso natural del ser humano, pues se ridiculiza, se etiqueta, enseguida se lo ataca. Entonces, claro, no es el camino es individual, cada uno ir saliéndose hasta que esto con los años, porque esto se fraguó en años, pues con los años también se irá cayendo todo, a medida que nos vayamos saliendo, pues se irá cayendo toda esta mampostería que se ha formado. Entonces, por ejemplo, independientemente de cada uno, de la identidad sexual que tenga, de su género, de lo que sea, pues recuperar ese equilibrio de las energías femenina y masculina, ir a ese armónico, a esa armonía entre esas energías, que son la brújula de nuestra biología humana, independientemente del género y de todo el tema sexual, porque no tiene nada que ver con la sexualidad. Estos son energías que pertenecen a la estructura, a la biología humana. Armonizar esas energías, la energía femenina de la intuición, la receptividad, el cuidado, la creatividad, la energía masculina de acción, de protección, de propósito, de estructura. Cuando equilibramos estas energías en nuestro interior, dejamos de ser manipulables. Ya comenzamos a actuar desde nuestra soberanía, ya se acaba esa manipulación externa, ya no buscamos esa validación en esos modelos impuestos desde fuera, por modas, por pantallas, por lo que sea. Pues volver a la presencia, practicar la presencia, priorizar todo lo presencial antes que lo digital, estar en la naturaleza, mirar a la otra persona a los ojos. Y también, por ejemplo,
que se habla mucho de, bueno, que ahora se está proponiendo mucho que cada uno podamos cultivar nuestros alimentos, o sea, eh, lo micro, comprar en comercio al agricultor local, comprar en fruterías que trabajen con los agricultores locales, ir a lo micro, defender lo micro, lo local, lo cercano, la cercanía, eh, las pequeñas empresas, lo artesanal. Pues todo esto, ¿no? Que se hace presencialmente, que se hace con las manos, salirse de esa producción industrial, alimentación real, real, de la que da la tierra. No hablo de ser vegetariano porque lo da la tierra, porque comer hierbas, no hablo de eso, hablo de, porque también el pollo también está caminando por la tierra, me refiero a la comida real, dejar todo lo industrial, salirse de lo industrial, no solamente en alimentación, en vestimenta, en calzado, porque todo está... porque hablé, por ejemplo, de la vestimenta, pero bueno, el calzado es otro, da para otro vídeo. Entonces, todo, o sea, volver a la cercanía, a la presencia, salirse de lo industrial, o sea, fortalecer los vínculos presenciales, lo que es la familia, los grupos, lo que se llaman la tribu, o sea, el grupo, el grupo cercano, los grupos cercanos, los vínculos cercanos. O sea, volver a todo lo humano, a todo lo que nos caracteriza como humano, el apoyo mutuo, esa confianza, ese apoyo al otro, esa convivencia, ese compartir. Por ejemplo, ese compartir lo que cada uno sabe con el otro. Y por supuesto, criar la crianza de los niños, que es fundamental. Alejarlos lo más posible de las pantallas, de todo lo digital. No significa que estemos en contra de la tecnología, que la tecnología seguirá avanzando y todo el futuro, pues, pero utilizarla a nosotros, que no nos utilice a nosotros y que no utilice a los niños, que los niños la utilicen sin ser ellos los utilizados. O sea, salirse de todo, de todas estas etiquetas, de todos estos uniformes impuestos. Y del ruido constante, ¿no? Del ruido constante de ahí fuera. Ese ruido constante, ¿no? Las noticias, todo lo que ocurre, todo ese ruido que no permite, que mantiene eh, esas, esas emociones de caos, de miedos, de caos, pues salirse de ahí, de todo ese ruido, ¿no? De todo ese ruido que hay fuera y volver al silencio, volver a estar en silencio. No hay necesidad de estar todo el tiempo, cuando estás en tu casa o donde sea, no hay necesidad de estar todo el tiempo escuchando música, con la tele encendida, con la música encendida, con esto, de que siempre haya ruido afuera, porque así no te escuchas, tú no puedes escuchar tu voz interior. Entonces siempre parece que hay que estar conectado a algo o escuchando algo, pues, pues no, o sea, volver al silencio para escuchar nuestra voz interior.
Pues es un poquito así, ¿no? O sea, recuperar esa soberanía del ser humano. Fortalecer todo, esos serían los pasos, ¿no? Un poquito como lo que he estado, cada uno pues encontrará más. Esto es ya se está haciendo muy largo este vídeo, no quiero que sea tampoco que sea tan largo. Cada uno que reflexione por sí mismo, como siempre digo, y encontrará más soluciones, encontrará más formas, pero volver a lo humano, volver a lo micro, volver, o sea, a lo local, me refiero a lo artesano, a lo natural, todo eso que se puede etiquetar de hippie, de perro flauta, de lo que como quieran llamarlo, que lo ridiculizan constantemente o lo que sea, pues es por ahí, pues es por ahí. Y cada uno investigar por sí mismo, por sí misma, sobre las energías masculinas, femeninas, sobre la ingeniería social, sobre lo que les dé la gana investigar, por donde quieran empezar. Cada uno tenemos nuestro propio camino para llegar a las cuestiones y hacer esa labor de autoconocimiento, de introspección, y hacerse las preguntas y no seguir ahí enganchados de la nariz como corderitos todos hacia allá, todos hacia un mismo tal, porque por ahí no es. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, muchas gracias por llegar hasta el final. Se ha hecho un poquito largo este vídeo, pero bueno, espero que saques algo útil de todo esto. Con que saques un clic útil, pues es mucho más que suficiente y agradecida por ello. Pues bueno, que tengan feliz día.